Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Enfoques. Hace 8 días estuvimos conversando con el doctor en urbanismo, el arquitecto y profesor Luis Fernando Acevedo Restrepo, está vinculado a la Universidad Nacional Sede Manizales, a la Facultad de Arquitectura. Este hombre obtuvo el doctorado en urbanismo en la Universidad Central de Venezuela, es egresado de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, y la maestría la hizo en la Universidad Nacional en Bogotá. ¿Qué hablamos la vez pasada? Pues hablamos sobre si había burbuja inmobiliaria, como para recordarles a malos televidentes, hablamos sobre plusvalía y hablamos sobre unos valores muy específicos para Manizales, lo que tiene que ver con densificación o no, si hay interés o no, porque desde el POT superemos esas cifras tan enormes que tenemos en inequidad y desigualdad, que nos ubican como el segundo país en América que está en esas condiciones que no ha habido, inclusive solo nos gana Haití, y esto es vergonzoso. Si uno compara la economía de Haití, el ingreso per cápita de Haití con el nuestro, aquí nosotros estamos en segundo lugar, es terrible, y eso viene amarrado a otros indicadores, a pesar de que los gobiernos muestren avances en otros temas. La FAO propuso la eliminación del hambre en poco tiempo, ya hemos logrado por lo menos en tiempo superar la meta, pero no en el logro como tal. Colombia no quedó entre los 15 países latinoamericanos que superaran esta falencia tan grande de lo que significan las nuevas generaciones. Y todo esto hace parte de lo que es una concepción humanista del vivir. Y dentro del vivir hay unos pensadores muy específicos que trabajan desde la arquitectura. Profesor Luis Fernando, muchísimas gracias por este acompañamiento nuevamente. Y yo quiero empezar ahora, porque la vez pasada preguntamos sobre si había responsabilidad en la construcción de los POT y los PBOT por parte de quienes lo estaban haciendo, y veíamos cómo la tendencia era a fortalecer los conceptos de ciudades empresas y de ciudades de infraestructura. Y se me ocurre preguntarle ahora si algo tan relativamente nuevo como el cambio climático está considerado dentro de esos estudios. Muchas gracias primero a Alberto por la invitación nuevamente. Se supone que todos los planes de ordenamiento territorial deben considerar los impactos que se están generando por el cambio climático, porque es una directriz, entre otras cosas, mundial. La verdad yo no sé qué tan profundamente se esté haciendo. Yo sé que en Manizales y la región existen investigadores muy respetados sobre ese tema, y creo que eso va a depender mucho de las definiciones del ordenamiento territorial, porque si estamos en esta primera generación de POT hemos hecho énfasis en el crecimiento con unas consecuencias muy dramáticas en términos ambientales, pues lo que se supone que deberíamos estar haciendo ahora era revalorando completamente ese modelo a partir de las evidencias que tenemos en relación con el cambio climático, cuando tenemos un ecosistema estratégico, no solamente para Colombia y el mundo, que son los parques nacionales naturales de los nevados. La verdad es que hay mucho por hacer en ese sentido, y no deberíamos estar ahorrando esfuerzos, porque eso debería ser una política permanente para mitigar todas las acciones que en ese sentido se desarrollan. A mí, profesor Luis Fernando, se me ocurre una inquietud, y es que generalmente cuando se habla del POT, el grueso de la comunidad asume que es la mera ciudad, no el sector rural. Claro. Y este tema climático no solamente pues tiene un componente muy importante desde el sector rural, sino también desde el sector urbano. Claro. Sí, totalmente cierto. Yo creo que la primera generación de POT es lo que nos abrió, lo que nos permitió descubrir fue justamente que el municipio era algo más que la ciudad, que el municipio era todo su territorio urbano-rural. Esta segunda generación de POTs tiene que llevarnos a otro elemento. Disculpa un paréntesis ahí, otro elemento. Es tan excluyente esto que uno muchas veces escucha la expresión, no solamente entre mis colegas, sino en el grueso de funcionarios. El alcalde de la ciudad. Correcto. Solo de la ciudad.
Sí. O sea, no tenemos alcalde para las veredas, ni para los corregimientos, ¿no? Es el alcalde de la ciudad, equivocadamente. Tenemos el alcalde del municipio. O sea, así de excluyente se vuelve del colectivo este tema del BOT en relación con el sector rural. Claro, y todavía no hemos logrado que las políticas públicas tengan trascendencia más allá de lo urbano. Digamos, hay una enorme debilidad, hay un abandono real. Hay una asimetría enorme. Una asimetría completa. Lo cual nos está llevando a descuidar asuntos fundamentales que, a propósito de la FAO que usted mencionaba, han puesto las alertas en Manizales diciendo que ustedes tienen en peligro la seguridad alimentaria, ¿cierto? Pero tienen los mejores suelos disponibles por su condición volcánica. Y detrás de la seguridad alimentaria viene la soberanía alimentaria. Absolutamente. Uno va invitado con otro. Exactamente, sí. Ahora, en estos temas de ordenamiento territorial y de cambio climático, quería plantearle también que lo que uno esperaría en esta segunda generación de POTs es que, además de descubrir que somos municipio urbano-rural, podamos descubrir en estos próximos años que además somos cuenca hidrográfica. Resulta que la subregión centro-sur, coincide maravillosamente con casi los límites de la cuenca hidrográfica del río Chinchiná, y sin embargo todavía estamos supremamente atrasados en mirar nuestro territorio como un territorio cuenca. Usted me introduce en un tema bien interesante. Recientemente los alcaldes del área centro, se reunieron, Neira, Chinchiná, Palestina, Villa María, Manizales, para darle visto bueno al área metropolitana como tal. Yo no sé si la figura del área metropolitana sea prospectiva o esté en desuso, y quizá otra alternativa hubiese sido la asociación de municipios, pero aparentemente la lectura inicial es que la prevalencia de un grupo político en las administraciones indujo a que se tomara con cierta precipitud el liderazgo de asumir la conformación de áreas metropolitanas. ¿Esto es bueno o esto es malo? Habida cuenta que usted está hablando del concepto de cuenca, y me pregunto si para el caso del área metropolitana tendría que hablar de un POT de área metropolitana y no una cantidad de PBOT para los otros municipios y de un POT para Manizales. Sí, el tema es muy interesante. Sea de paso decir que los consejos municipales, y entiendo que también los alcaldes le habían pedido a las universidades un acompañamiento en este proceso de discusión de la mejor alternativa. Y como usted dice, sorpresivamente los alcaldes han producido una declaración que por lo menos nos deja con sorpresa, porque han interrumpido abruptamente ese proceso con las universidades. Es correcto. Cuando nosotros hemos evaluado, estábamos en ese proceso de evaluación de cuál es la mejor alternativa. Y déjeme decir lo siguiente, el área metropolitana, que fue reformada a principios de este año 2013 como concepción, mantiene un elemento que es central y característico de las áreas metropolitanas, y es el liderazgo que ejerce la ciudad núcleo, la ciudad más grande, sobre el resto de los municipios. Yo no sé si los ciudadanos de los otros municipios tengan la disponibilidad, digamos, de dar las decisiones, de ceder las decisiones más importantes del ordenamiento territorial en el alcalde o en el director del área metropolitana, que finalmente la nombra el alcalde de la ciudad núcleo, para tomar decisiones trascendentales, como por ejemplo convertir a Palestina de ciudad aeropuerto, de ciudad cafetero, de municipio cafetero, a ciudad aeropuerto. Esas son las decisiones, digamos, en cierta manera arbitrarias que se toman cuando se tienen ese tipo de jerarquías. Eso tendrá que pasar de todas maneras por consultas populares para ver si eso se materializa en ese sentido, pero muchos otros sectores en la academia, incluso sectores políticos, le escuchaba recientemente declaraciones al Consejo de Manizales o algunos de sus miembros expresándose más a favor del concepto de la asociatividad, porque es que el concepto de la asociatividad tiene, en primer lugar, una condición más horizontal, ¿cierto?, de tú a tú, ¿no? Y permite desarrollar probablemente los mismos elementos que el área metropolitana, pero sin esa condición jerárquica que plantea el área metropolitana como tal. Y cuando estamos hablando de que esa región centro-sur tiene que ver prácticamente con los límites de la cuenca hidrográfica, pues hombre,
eso nos da mejores posibilidades para discutir la idea del territorio cuenca como el primer y más importante factor de desarrollo y ambiental que tenga ese territorio. Entonces, ahí hay mucho tema y mucha tela que cortar todavía. Me gusta mucho la expresión territorio cuenca porque se puede ya cambiar por el de ciudad-región que se venía trabajando. Sí. Territorio cuenca es mucho más holístico, mucho más integrador. Definitivamente el concepto de ciudad-región también trae implícitamente un concepto de jerarquización de la ciudad sobre la región y efectivamente hay que avanzar en el concepto de territorio. Amables televidentes, estamos en Enfoques con el profesor Luis Fernando Acevedo Restrepo y en este segmento estuvimos hablando sobre el POT, los PBOT y el área metropolitana. Otro tema bien importante, amables televidentes, para consultar con Luis Fernando es el del paisaje cultural cafetero. Primero, existe la idea que el paisaje cultural cafetero es mirar sobre el sector rural, que la responsabilidad recae sobre los pueblitos, sobre Salamina para que conserve su arquitectura, sobre las mismas guadas, etcétera, el café, los guaduales, pero tiene implícito también una responsabilidad grande de las mismas ciudades capitales, ¿o estoy equivocado? Absolutamente cierto. Lo que pasa es que yo creo que la declaratoria de paisaje cultural cafetero, en mi opinión personal, se concentró fundamentalmente en el paisaje bucólico de la producción del café, pero se le olvidó que las ciudades nuestras, su consolidación y desarrollo dependieron fundamentalmente de la economía cafetera. Es decir, no podríamos hacer una separación tajante entre la producción cafetera y lo que genera la producción cafetera, que son nuestras ciudades fundamentalmente. Entonces, de manera increíble, buena parte de Manizales, el Manizales urbano quedó por fuera, muchos otros municipios cafeteros, de origen cafetero, quedaron por fuera y solo se incorporaron aquellas áreas rurales en donde está concentrada la producción cafetera y algunos de los municipios que tienen una arquitectura típica de paisaje cultural cafetero. Pero ¿eso qué quiere decir, Luis Fernando? Que frente al paisaje cultural cafetero, los responsables van a ser los habitantes de esas zonas un tanto restringidas, o que el Estado tiene la suficiente preparación, orientación, como para decir, yo les voy a liderar a ustedes todo este proceso. Claro. Bueno, ¿hace cuánto fue declarado el paisaje cultural cafetero? Creo que en el año 2011, me parece. 2 años, tal vez. 2 años. Bueno, sí. Exacto. Los avances son muy pocos en esa materia, las inversiones muy pocas. Hay una directriz del Ministerio de Cultura, si mal no recuerdo, ahora que permite intentar lograr que en los POTs que se están revisando que se incorpore el paisaje cultural cafetero en ese proceso y veremos a ver qué va pasando en ese sentido. Pero hay gente tan preparada, a propósito del Fondo del Paisaje Cultural Cafetero, como para asesorar a los municipios en la formación, estructuración de su PBOT. ¿O estamos en un clásico ejemplo de ensayo y error? Claro, es que fíjate que hay debilidades muy fuertes. Obviamente las ciudades más grandes son las que han desarrollado algo más de capacidad en temas de ordenamiento territorial. Cuando uno mira los municipios pequeños, yo tuve la oportunidad de asesorar a Corpo Caldas en el componente ambiental de los POTs y me encontraba que había secretarios de planeación analfabetas, de manera que, y obviamente digamos que muy poca masa crítica en el municipio para abordar estos temas como debe ser. Eso implicaría necesariamente que la gobernación, por un lado, tuviera que ejercer un liderazgo muy fuerte en asesorar a los municipios en ese terreno para que efectivamente eso pueda materializarse. Hay un plazo específico con el tema del paisaje cultural cafetero. O sea, al término de tantos años debe haberse hecho una cantidad de procesos y de obras, etc. Y si no se pierde, sí,
¿Usted cree que hay algún riesgo con la lectura actual de lo que estamos haciendo? Ya han pasado 2 años. Por supuesto, yo creo que ya deben haber alarmas prendidas en Naciones Unidas sobre el tema. Pero la alerta temprana está allá, no aquí. Claro, sí. Que aquí no deberíamos de tenerla. Aquí era donde deberíamos tenerla, claro que sí. Además porque esa declaratoria son más obligaciones que otra cosa. Es decir, no hay recursos internacionales que permitan sostener, digamos, esa idea de paisaje cultural cafetero. Tiene que ser el esfuerzo propio de la región. Entonces, cuando uno mira en qué están pensándolo, de cierta manera, la clase política regional, con el infraestructuralismo que manejamos en ese campo, pues habrá que ver si el paisaje cultural cafetero resulte pertinente en ese sentido, porque estamos dejando caer el centro histórico de la ciudad de Manizales. Ese sí que es tema para largo, para largo. Amables televidentes, con Luis Fernando Acevedo Restrepo, doctor en urbanismo, estamos haciendo este programa de Enfoques. Volvemos en unos instantes. Luis Fernando, ¿usted está contento con la visión que tiene de hacia dónde nos están llevando los políticos que están al frente de las administraciones, particularmente a las ciudades de Manizales y Villa María? ¿Ese panorama cómo lo ve usted? Ha sido un panorama históricamente muy conflictivo, ¿no? Pero indisoluble. O sea, la suerte de ambas ciudades depende en gran medida de una relación armónica o no, ¿verdad? Definitivamente son dos ciudades conurbadas, y eso significa que las relaciones sociales y productivas y también la cercanía espacial son muy intensas, y en esa medida tenemos que pensarlo de esa manera, como un solo territorio. Lo estamos dividiendo artificialmente por las divisiones político-administrativas, pero ¿cuál es la diferencia entre un ciudadano de Villa María y un ciudadano de Manizales cuando hay tantas relaciones de allá y para acá? Pero en gran medida yo sí se la puedo dar. Cuénteme. La diferencia está en que el ciudadano de Manizales vive y trabaja en Manizales. El ciudadano de Villa María duerme en Villa María y trabaja en Manizales. Exacto, entonces Villa María se ha concebido como una ciudad dormitorio. Eso podría cambiar fuertemente. Si hiciéramos qué, en Villa María particularmente, si hiciéramos qué, podría cambiar el concepto de ciudad dormitorio. Claro, pensar en Villa María se me ocurre, por ejemplo, en que es parte de nuestra despensa alimentaria. Ajá. Y la posibilidad de que Villa María sea de la región, incluso de la subregión centro-sur, un aporte muy significativo en seguridad alimentaria sería fundamental. Es que el 80% de los productos en la plaza de mercado es importado. Claro. De otras regiones. Exactamente. Pudiendo traerlos, por ejemplo, desde Villa María, bajaría costos. Exactamente. Etcétera. Esa idea está muy buena. Esa idea es muy buena. Yo también pienso, digamos, que a Villa María digamos que la han usado de cierta manera para hacer cosas que de pronto en Manizales no se podrían hacer o no se quieren hacer. Por ejemplo, una de las condiciones era construir vivienda de interés social durante los años 80 y 90, donde Manizales, que generalmente mantiene una condición, digamos, de mejor nivel socioeconómico, pues no la quería abordar de manera significativa. Algunas empresas se descentralizaron en Villa María. Hoy ya hay muchas de ellas, algunas de ellas se han estado perdiendo también. Del casco antiguo urbano que tiene Villa María y se ubicaron sobre la Panamericana. Exacto. Algunas pues. Algunas. Las que no se acabaron. Que es una lástima en mi opinión, porque es la ocupación de la ribera inmediata de la cuenca del río Chinchiná, que la deberíamos estar protegiendo. La estamos dedicando oficialmente para invadirla con uno de los sectores más contaminantes, que son los de los industriales. Los industriales. Entonces, en esa circunstancia se generan ciertas desigualdades. Me llamó la atención mucho otra acción, por ejemplo, de orden metropolitano, que fue cómo Infimanizales quiso llevarse la plaza de mercado para esa zona que usted menciona,
e intentó construir allí Los campos. Esa idea era construir los campos. Exacto. Y finalmente hizo un intento de crear unas plazas mayoristas en la ribera del río Chinchiná en límites con Villa María y le fracasó, ¿cierto? Ahora han tenido que salir a venderlas o a alquilarlas a otros propietarios, pero si no tenemos esa idea, digamos, de conurbación, esa idea de ciudad, de pensar en conjunto. De pensar en conjunto. No con individualismos. Sin individualismos. Lo que está sucediendo ahora en el sector de la Florida es también un proceso absolutamente especulativo. Individualista. Claro, por supuesto. De ver quién me oferta más en menores condiciones la posibilidad de suelo para conjuntos cerrados de sectores medios con pésimas condiciones ambientales, de equipamientos, de vías, etcétera, que terminan siendo apropiados desde el conjunto cerrado. El municipio de Manizales en algún momento, el de Villa María en algún momento tendrá que resolver eso con sus propios recursos cuando debió haber aprovechado para este momento para que el negocio inmobiliario que estaba allí resolviera parte de los equipamientos que ese sector necesita. ¿Usted tiene cifras sobre la densificación habitacional que tiene la Florida en relación con el antiguo casco urbano? No tengo esos datos. Pero creo que es una diferencia enorme. Sí, por supuesto. Es una diferencia enorme. Claro, concentración de población en el casco urbano de Villa María y lo que tenemos ahora en un área mucho más grande que la de la Florida. Claro. Con otro agravante que me gustaría mucho plantearlo, y es que Villa María creo que ha manejado desde el punto de vista con la legislación antigua el tema de las áreas de cesión. Y resulta que esas áreas de cesión son pequeños residuos que no sirven para nada. Que quedan del diseño arquitectónico. Exacto. Yo hice una investigación con un estudiante de maestría sobre ese tema y me permitió demostrar que si juntáramos todas las áreas de cesión de Villa María, podríamos construir un parque de unas 5 manzanas que le dieran calidad de vida a ese municipio. Claro. Profesor Luis Fernando Acevedo Restrepo, se nos acabó el tiempo. Estoy muy agradecido con la ilustración que nos ha dado, honrado con su presencia. Decirle que aquí nuevamente el programa Enfoques queda a disposición suyo de la misma universidad cuando sea el caso de convocar a temas tan interesantes como este. Hablamos de muchas cosas y otras tantas se nos quedaron en el tintero. Que tengan usted una feliz noche. Igualmente, un saludo a todos los televidentes. Y a ustedes, amables televidentes, los espero dentro de 8 días en Enfoques. Igualmente deseo que toda la información suministrada por el profesor Luis Fernando Acevedo Restrepo sirva para tomar decisiones en relación con la orientación que nos quieran dar desde los PBOT o los POT por parte de la dirigencia, tanto en Manizales como en Villa María, y eventualmente analizar cuál es la situación que estamos viviendo en cada uno de nuestros municipios a donde llega la señal de Telecable. Felicidades.